Te damos gracias por tu misericordia que cada mañana se hace nueva. Señor, y como una vez me lo revelaste, esa misericordia es nueva. Por lo tanto, nosotros no dependemos de las misericordias de ayer, ni de las semanas pasadas, ni de los años pasados, sino que la misericordia que tú haces hoy es nueva, Señor, y la pones como un manto sobre nosotros. Y Padre, yo por lo menos, Señor, y se lo enseño así a mis hermanos, yo recibo esa misericordia y me cubro con ella. Porque tu misericordia es mejor que la vida, así lo declara tu palabra. Pero Señor, ahora al entrar en el tema, al entrar en la enseñanza de esta mañana, Señor, me he visto del magisterio, del ministerio de la enseñanza. Y ruego entonces, Señor Dios, que la palabra que sale de mi boca puedan, Señor, llegar y ser sembradas en la buena tierra del corazón de cada uno de los que estamos aquí, en Cristo Jesús. Amén. Ok, un segundito. Bien, ahora les voy a leer, no comentar, sino que les voy a leer una introducción que preparé en forma de reseña general de esta serie que estamos iniciando hoy. Y se los leo porque es básicamente informativo, así que presten atención y los que están tomando notas pueden tomar notas porque todas estas cosas nos enriquecen. ¿Okay? Y acuérdense que las series que se están desarrollando, que también lo están dando del lado americano, los tres pastores, los cuatro pastores que estamos aquí, estamos enseñando casi que lo mismo, o sea, por lo menos el mismo tema. No siempre decimos las cosas iguales porque cada uno tiene una revelación, un nivel de revelación distinto, cada uno de nosotros tiene una personalidad, cada uno de nosotros tiene, ¿cómo se llama? Un estilo de enseñanza, pero es el mismo tema, amén. Y entonces estas series que hemos estado hablando de ellas desde el año pasado, la última serie que terminamos fue la de el tabernáculo. El hermano Gadiel fue el último que dio esa enseñanza, la última clase de esa. ¿Cuántas semanas fueron? 9 semanas. Como que fueron 9 semanas, cada semana tuvimos un capítulo, o no, 7 semanas, sí, fueron 8 semanas porque yo me extendí en el primer capítulo, pero eran en total 7 enseñanzas nada más. Porque 7 eran los mobiliarios que hay dentro del tabernáculo. Entonces, cada una de esas series se están desarrollando con la intención, escúcheme bien, de que ustedes lean la palabra. Porque si usted no lo sabe, el nivel de analfabetismo bíblico dentro del pueblo de Dios es bastante alto. Y estoy hablando de analfabetismo, no de conocimiento de la palabra, sino más bien de desconocimiento de la palabra. Entonces, si usted es creyente, usted debe conocer bien la palabra de su Dios. Amén. Y esta serie está desarrollada para que usted se meta a leer, por lo menos a conocer y familiarizarse con la palabra. Entonces, les voy a leer el comentario, la introducción que preparé. Ahora bien, ustedes saben que nuestras Biblias se dividen en dos, ¿verdad? Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Lo puedes poner en pantalla la primera, por favor? Y que nuestras Biblias contienen entonces son 66 libros en total. 39 pertenecen al Antiguo y 66 al Nuevo Testamento, ¿cierto? Ok. Los últimos, 66 libros en total. ¿Qué dije? Oh, bueno, ok. Es que el Nuevo Testamento se tragó los otros libros, no, ok. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, amén. ¿De acuerdo? Ok. Los últimos 17 libros del Antiguo Testamento, los últimos 17 de esos 39 libros que la conforman, ¿verdad? Son una sección fundamental de las Escrituras conocida como los profetas. En hebreo, Nevim, o Neviim, no sé cómo se pronuncia. Y están divididos en dos categorías, los profetas mayores y los profetas menores. Lo tienen en pantalla, ¿ok? Yo sé que de la mitad para atrás les va a ser difícil leer, pero ahí se los estamos poniendo, ¿ok? Los profetas mayores son 5. Pueden verlo en el esquema que están ahí. Y me gustaría que no se me adelantaran a menos que yo les diga que la pongan, ¿ok? Pero los profetas mayores entonces son 5, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y son 5 porque Lamentaciones, que nada más son creo que 3 capítulos, está anexo al de Jeremías, que son 55, ¿ok? De acuerdo. Los 12 restantes que están del otro lado, que ustedes pueden ver ahí, van desde Oseas hasta Malaquías, se conocen como los profetas menores. Y desde ya se los digo, no se llaman menores por la importancia de su mensaje. No, se llaman menores es por la extensión de sus escritos. ¿Ok?
Y esa distinción entre mayores y menores no fue obra de una sola persona, sino de varios teólogos a lo largo de los años que empezaron a hacer esas separaciones en categorías. Sin embargo, el más prominente de todos aquellos que hicieron esa separación fue Agustín de Hipona, uno de los conocidos padres de la iglesia. Nosotros lo conocemos desde pequeñitos tal vez como San Agustín, porque lo canonizó la Iglesia Católica, pero él vivió antes de los tiempos de la separación de la Iglesia, ¿ok? Y es conocido como uno de los padres de la Iglesia, y él fue quien documentó esa división o esa separación y la popularizó, porque él notó sencillamente la diferencia en la extensión que había en estos libros proféticos, y entonces los agrupó en esas dos divisiones, profetas mayores y profetas menores. Y nuevamente les estoy diciendo, no tiene nada que ver con la importancia de sus escritos, tiene que ver es con lo largo o corto de sus escritos. Y les voy a dar un ejemplo del criterio usado para esa separación. Ponme la siguiente pantalla. Si tomamos todos los capítulos contenidos en los 12 libros de estos profetas menores y sumamos los capítulos que la conforman, vamos a poder contar hasta 67 capítulos. Pero si lo comparan con el libro del profeta Isaías, que es uno de los profetas mayores, él solo tiene 66 capítulos. O sea, tiene casi la misma cantidad que los 12. ¿Ven por qué el criterio entonces? Dice, oye, él dice, no puedo meter a Isaías en la categoría de los profetas menores porque él solo se come a todos estos profetas menores en cuanto a cantidad de capítulos que conforman sus escritos. ¿Ok? Pero no por eso estos 12 son menos importantes que los mayores, puesto que sus escritos están llenos de mensajes profundos y también relevantes, no solamente para aquel tiempo, sino para este tiempo también, ¿ok? En el presente. En cuanto al contexto histórico, esos profetas menores, lo puedes poner en la pantalla, vivieron y ministraron durante un periodo de aproximadamente 340 años, entre el 770 y el 430, que fue una de las épocas más convulsas de la historia de Israel, y eso quiere decir que fue desde el siglo 8 hasta el siglo 5 en donde estos 12 profetas ministraron. Cada uno de ellos tenía su propia personalidad, sus propios antecedentes, de donde provenían y sus audiencias. Y algunos predicaron en lo que se conoce como la Israel del norte, ¿verdad? Como el reino del norte, que es conocido como Israel, y otros profetizaron fue en el reino del sur, que es conocido como Judá. Y aunque sus estilos variaban, todos compartían un mismo propósito: ser la voz de Dios, no solamente en los tiempos buenos, sobre todo en los tiempos difíciles. La misión de estos profetas menores giraba en torno a tres grandes temas. El primero es el llamamiento al arrepentimiento. Cada vez que Israel se extraviaba, cada vez que Israel se entregaba a la idolatría y por su consiguiente al pecado, ¿verdad? Dios enviaba a estos profetas para llamarlos a arrepentimiento, sobre todo el pecado de idolatría, y así evitar el juicio divino. En segundo lugar, advertir al pueblo que se había extraviado sobre el juicio que vendría, que no era otro que el exilio. Iban a ser exilados, iban a ser sacados de la tierra, iban a ser desterrados de la tierra si no se arrepentían de su pecado. Y el tercero siempre era una promesa de restauración, porque toda palabra profética tiene tres elementos: exhortación, edificación y consuelo. Y entonces cada vez que venía la palabra de advertencia que contenía arrepiéntanse, si no se arrepienten van a ser desterrados, pero si se destierran los volveré a traer. ¿Okay? Había la palabra de consuelo, siempre había eso en medio de la palabra profética que ellos traían. Ahora, estos mensajes no siempre fueron bien recibidos. Algunos profetas enfrentaron rechazo. Otros, inclusive como Isaías, fueron muertos, perseguidos y muertos. De paso, si ustedes no lo sabían, Isaías fue uno de los profetas que recibió una muerte, de las muertes más atroces que había. Lo aserraron vivo. Partieron en dos con una sierra. Y no fue que lo agarraron por la mitad y lo aserraron, sino que lo aserraron así. Sí, fue terrible. Y ese es Isaías, el profeta más mesiánico que tenemos. ¿Okay? Sin embargo, la labor que ellos hicieron fue crucial para preservar la fe y la identidad del pueblo de Israel.
Curiosamente, a los profetas también se les llamaba videntes, ¿ok? Y la palabra vidente es un compuesto de dos palabras hebreas. No lo sé pronunciar, pero es algo así como Rogé y José. Así terminé, yo sé. Obviamente ustedes ven que yo soy venezolano, no indio, no judío. ¿Ok? Ambas tienen el significado de ver espiritualmente. Por eso eran videntes. Y no solamente recibían estos profetas mensajes audibles, sino que recibían visiones divinas que los ayudaban a interpretar correctamente el mensaje que Dios traía al pueblo y por eso los comunicar. Algunos, como Daniel, tuvieron visiones sobre el futuro lejano. Ustedes saben que si ustedes han leído el libro del profeta Daniel, mucho de lo que él dice también se encuentra en el Apocalipsis, en el final de los tiempos. Y tuvieron visiones sobre reinos venideros y la llegada del Mesías. Pero más allá de sus visiones y advertencias, los profetas cumplían una función clave como los embajadores de Dios, actuando como intermediarios entre el Creador y su pueblo, con una autoridad especial para amonestar, es decir, reprender al pueblo por el pecado, advertirles de las consecuencias de si permanecían en su pecado y no se arrepentían, alentarlos en tiempos de sufrimiento, aconsejarlos para tomar las decisiones correctas de cómo volver a Dios, cómo tenían que hacer para arrepentirse, enseñarles cuál es la voluntad de Dios, que estaba básicamente contenida en la ley, y exhortarlos a la fe y a la obediencia. Y aunque los profetas menores, que es el tema que estamos tratando en estas próximas semanas, escribieron libros más cortos, su impacto fue enorme. Porque siglos después sus palabras siguen resonando, recordándonos que Dios es justo, que ama la justicia, que aborrece la injusticia y que al mismo tiempo es fiel. Amén. Al mismo tiempo es fiel y misericordioso. Tenemos un Dios que es siempre fiel a su palabra y es fiel a su pueblo. Amén. Ok, esa fue la introducción cuasi académica, casi académica, a nuestra serie sobre los profetas menores. Hoy comenzamos esta serie y cada semana estudiaremos, como les dije, a uno de ellos. Los veremos en el orden cronológico que la mayoría de los eruditos consideran es el más preciso, basándonos en el contexto histórico de cada uno de los eventos. Y además, cada semana comenzaremos con una breve reseña de cada libro. ¿Me escucharon, maestros? Hermano Gadiel, mi esposa. Hablaremos de quién escribió el libro, de cuándo fue escrito, de cuál fue su propósito y por qué es importante. Y el primero que vamos a estudiar entonces es Jonás. El autor es desconocido. En serio, el autor es desconocido porque en ninguna parte de los 4 capítulos dice, yo Jonás estuve y escribí. No dice. No hay una referencia que diga quién es el autor. Y entonces eso lleva a que algunos eruditos digan que el libro el autor es él porque el libro trata es de él. Además, si usted ha leído, si usted me obedeció o me hizo caso y se metió a leer, usted sabrá que en el segundo capítulo él hace una oración cuando está en el fondo del gran pez y hace esa oración en primera persona. Es como, yo soy el que estoy orando, soy yo el que estoy orando, ¿ok? Entonces, por esa razón, dice, bueno, es que el libro trata de él, de lo que le pasó a él, y la oración la hace él en primera persona. Pero hay también la otra parte, las que contradicen eso, porque dicen que es que no hay una declaración explícita de quién es el autor, y además, dicen, aparecen múltiples referencias a Jonás, pero en tercera persona. Y ese estilo literario de hablar en tercera persona era una característica especial del tiempo en que fueron escritos estos libros, que van desde el siglo VIII hasta el siglo V antes de Cristo. En cuanto a la fecha, bien, es común que con los profetas menores no se especifique cuándo ocurrieron los eventos. Sin embargo, en el caso de Jonás, podemos encontrar una referencia, no en el libro de Jonás, sino en 2 de Reyes 14:25, en donde dice, o donde hace referencia a Jonás, hijo de Amitai, el profeta. Y ese Jonás, hijo de Amitai, profeta, él profetizó durante el reinado de Jeroboam II en la nación del norte, es decir, en Israel, durante los años 782 a 753 a.C. Y ese dato es importante porque cuando vamos a Jonás 1:1, ¿cómo comienza el libro de Jonás?
capítulo 1, verso 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Es el mismo profeta. ¿Okay? Entonces por ahí tenemos una referencia, porque se sabe, los libros de Reyes y los libros de Crónicas son cronológicos y van diciendo en el año tal, en el año cual, y en el caso de Jeroboam II, se sabe que él vivió y reinó entre el 782 y el 753 antes de Cristo. Eso quiere decir, Jonás profetizó durante el siglo 8 antes de Cristo. En cuanto al título, vamos al título de la enseñanza de hoy, y yo lo llamé, fui yo, el Dios de las segundas oportunidades. El Dios de las segundas oportunidades. Y más adelante se darán cuenta de por qué. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, fue a Houston, pero no duramos mucho en Houston, sino que llegamos en el verano, y al principio del verano siguiente, creo que fue corrígeme mami, pero creo que fue en mayo del 97, nosotros, mi esposa y yo con nuestros hijos obviamente, nos trasladamos a Florida. Y allá en Florida, mientras hacíamos iglesia de noche, trabajamos de día en la construcción. Mi esposa y yo trabajamos en la construcción. Y sepan que yo trabajé en construcción. Trabajamos de día construyendo. Bueno, mi especialidad fue reparar bañeras de porcelana, bañeras de fibra de vidrio. Ella se encargaba de los trabajos menores, yo hacía las grandes reparaciones, ¿no? Y como el trabajo me llevaba de un sitio de construcción a otra, porque eran normalmente, ¿cómo se llama eso? Apartamentos, construcción, ¿cómo? Complejos de apartamentos, de muchos edificios. Yo no sé, pero esos trabajadores de Florida, para beneficio mío, hermano, le metían esas malleras, creo que a patadas, porque las rompían, y entonces me llamaban a mí para tener que repararlas. Pero eso me llevaba de un lugar a otro, y hasta, no solamente en Orlando, sino hasta fuera de Orlando. Y obviamente cada vez que me montaba en mi carro para irme de un lado a otro, al encender el carro se prendía la radio. En ese tiempo una radio AM, porque esas eran las estaciones que normalmente pasaban programas radiales cristianos. Y uno de los programas radiales cristianos que había en ese tiempo se llamaba A Través de la Biblia, en las cuales el doctor J. Vernon McGee, enseñaba de una manera sistemática y verso por verso cada uno de los 66 libros que componen nuestra Biblia. Y él se propuso hacerlo en 5 años. Ahora pregúnteme si lo logró o no. Pregúnteme. Sí, lo logró, claro que sí. Lo logró, ¿ok? Y cuando lo completó, es decir, cuando llegó hasta el último capítulo, el último verso del Apocalipsis, ¿quién sabe lo que dice el último verso de Apocalipsis 22-21? Maranata, ven Señor Jesús. ¿Ok? No dice amén. Sí, porque aquí acostumbramos a decir amén, que así sea. No, dice Maranata, ven Señor Jesús. ¿Ok? Bueno, cuando él terminó ese primer ciclo de 5 años, volvió a comenzar otra vez. Y así lo hizo hasta completar 4 ciclos, es decir, 20 años, porque él tuvo que parar de enseñar. Y estos eran programas radiales hechos en vivo. Él tuvo que parar de enseñar porque se enfermó del corazón y le salió un cáncer severo. ¿Ok? Entonces paró en 1987. Y él dijo lo siguiente: cuando comenzó su ministerio radial, que fue en el año 1967, él dijo que su sueño, con la ayuda de Dios, era enseñar y continuar enseñando aún después de graduarse al cielo, es decir, después de su muerte. ¿Ok? Y desde mi punto de vista lo logró, porque cuando yo empecé a escuchar las enseñanzas de él, y tenía una voz pesada, ¿ok? Era un tejano de estos de Texas, pero bien tejano, con ese acento. Cuando murió, o sea, cuando yo comencé a escuchar los mensajes de él ya tenía 10 años de haber partido con el Señor, ¿ok? Pero hasta el día de hoy se siguen escuchando sus programas radiales porque todos los dejó grabados. Y el ministerio que lo apoyaba se encargó de seguir pasando todos los días una enseñanza del doctor McGee. Es decir, van exactamente
Del 67 al 2007 son 40 y del 2007 al 25 son 18, van 58 años de ministerio, aun cuando él ya no está aquí en la tierra. ¿Qué les parece? Él se graduó al cielo el 1 de diciembre de 1988. Ahora, quiero leerles lo que escribió en su libro llamado El Dios de las Segundas Oportunidades. ¿Ven de dónde saqué el título? El Dios de las Segundas Oportunidades. Porque me parece apropiado para esta clase y por eso el título se llama así. Él dijo, lo puedes poner en pantalla para que los que estén adelante lo puedan leer. Y de paso, ustedes que están allá atrás que no pueden leer porque no les alcanza la vista, siempre ven al palacio, ¿ok? Ponlo en pantalla. Él dijo, a mí me gusta pensar en Dios como el Dios de las segundas oportunidades. Él nos da otra oportunidad. Y por cierto, no se queda solamente en dos. Yo ya voy por cientos de ellas, para serte sincero. No sé exactamente cuántas veces, pero ya son muchas. Dios ha sido tan bueno conmigo. ¿Cuántos saben que Dios les ha dado más de una segunda? Yo estoy aquí iba a decir sentado, yo estoy aquí de pie delante de ustedes con el privilegio de estar dirigiéndole esta enseñanza y esta palabra porque Dios me ha dado más de una oportunidad. Amén. Entonces, hablando de Jonás, cuando uno piensa en Jonás, ¿cuál es la imagen que le viene a la mente? Se los voy a decir, una ballena. Wow, esta persona es desobediencia. Yo pensé fue en una ballena, ¿ok? Porque lo que se sabe es que, y hemos escuchado la historia, ¿verdad? Aunque los incrédulos lo llamen fábula, del hombre a quien se lo tragó una ballena, ¿ok? Nos lo han contado, lo hemos leído. ¿Okay? Y hasta en algunos casos, ya siendo niños, nos lo han cantado. Había un corito que hablaba de eso. ¿Cómo es? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Sigue ahora. La palabra. Ok. Del corito sacamos una enseñanza. Si no quiere ser tragado, haga caso, ok. Bueno, en el capítulo 1 y verso 17, en la nueva traducción viviente dice, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. ¿Ven que no dice ballena? Ahora, la palabra, creo que es griego, la palabra griega que están usando en esa traducción es cetus. Cetus es cetáceo. Y cetáceos son las ballenas, las orcas, son cetáceos. Entonces, claro, ellas asumirán que, la gente asumirá, bueno, si es un cetus, tiene que haber sido una ballena de estas azules, que son las más grandes, creo, sperm whales, que son supermente grandes. En fin, el caso es que Dios preparó un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. ¿Se acuerdan? ¿Alguien habrá escuchado 3 días y 3 noches en algún otro lugar? Ok. Muy bien. La pregunta obligatoria que sigue es entonces, ¿por qué le pasó eso a Jonás siendo un profeta de Dios? Hay una sola respuesta. Fue su rebelión. Ahora, si Dios trató así a un profeta, ¿cómo puede tratarnos a nosotros que somos meros ovejas? Ok. En ese mismo capítulo, pero nada más esto es una pregunta de reflexión para ustedes, ¿ok? Claro, aquí no hace falta, bueno, a Gadiel tal vez hace falta una ballena que lo trague, pero a mí un delfincito ahí Ok, versículos 1 al 3 dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella porque he visto qué perversa es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Y eso me recuerda a mí lo que me pasa cuando soy pastor, que le digo, no, mijo, haz esto y haz lo otro. Totalmente contrario. Ese es el calvario de nosotros los pastores, ¿ok? Que vienen a uno llorando y quejándose que esto y esto, y entonces ya vienen con una palabra de sabiduría o por la experiencia y conocimiento de la Biblia y dicen, no, lo que tienes que hacer es esto. Bueno, ya no estamos diciendo tienes que hacer esto. Dice, bueno, ¿por qué no consideras esto?
Pero no, salen de aquí y hacen exactamente todo lo contrario. Y entonces uno lo único que le queda es... Mira, porque no queremos ser reprendidos por el Señor, no decimos eso. No, Señor, guárdalos del pez, más bien decimos nosotros. Bueno, el punto es que Jonás se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, hoy es en la moderna Jaffa, allá en Israel, o en el, ¿cómo se llama el estrecho ese donde está la lucha ahora? Gaza, la franja de Gaza, ahí donde está la ciudad de Jope en la Biblia, ¿verdad? Hoy se llama Jaffa, en donde encontró un barco que partía para Tarsis, compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora, ustedes se asombran de que un hombre como Jonás, un profeta, quiera huir de la presencia del Señor. ¿Verdad que suena asombroso? Pero les voy a decir la verdad, es que son muchos, son millares los que han querido escapar de la presencia del Señor, los que lo conocen y los que no lo conocen. De hecho, si vamos al final del libro, en el Apocalipsis está escrito que cuando se abre el sexto sello, ¿ok?, los hombres que están allí, que están en esa tribulación, empiezan a gritarle a los montes diciéndole: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y eso es importante que nosotros prestemos atención a cada palabra que sale ahí en la Biblia. Porque nosotros cuando nos hablan de Jesús, ¿qué pensamos? El tierno y amante Señor que por amor se dejó matar por nosotros. Bueno, ahí dice que al final ya no va a ser tierno. ¿Okay? Habla de la ira del Cordero. ¿Okay? Sí, ya no va a ser un cordero, va a ser un tremendo león. El león de la tribu de Judá. Entonces, esconderse de Dios es un ejercicio de futilidad, es inútil, es vano y es ineficaz, es una perdedera de tiempo. Como dijo el rey David en el Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asistirá o me asirá tu diestra. Ahora, yo creo que Jonás no alcanzó a leer ese salmo, que fue escrito 300 años antes de él. Porque si lo hubiera leído, hubiera sabido que en Tarsis también lo iba a agarrar el Señor. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, ¿por qué quiso Jonás huir de Dios? Sencillamente por el tipo de asignación que le había sido dado. Y es que entiendan esto. En el cuerpo de Cristo hay muchos Jonases, ¿ok?, que están huyéndole al llamado que Dios les hace, que están huyéndole a la asignación que Dios les da. Hay gente que quiere servir a Dios, pero lo quieren servir a su manera, haciendo lo que les gusta hacer y no lo que Dios quiere que hagan, y haciéndolo en el tiempo que Dios quiere que lo hagan. Y yo me imagino a Jonás, ¿verdad?, que fue enviado a una ciudad llamada Nínive, ¿verdad?, profetizando cómodamente en el palacio de Jeroboam II, allá en Samaria, en la capital del norte de Israel, en medio de la prosperidad que estaban viviendo, porque la historia dice que en ese tiempo del siglo VIII, donde vivió Jonás, Israel era próspera, y entonces él estaba bien cómodo cuando escucha la voz de Dios y dice: no, ¿por qué yo voy a ir a esa ciudad tan pagana, esa ciudad que es enemiga de Israel, que está en medio de esa nación asiria que nos ha hecho tanto mal? ¿Por qué quiero yo ir a Nínive? Ahora, nosotros sabemos por el capítulo 11 de este mismo profeta, capítulo 4 y verso 11, que Nínive era una ciudad grande, tenía más de 120,000 habitantes. Y en una ciudad que Dios dijo vivían en una oscuridad espiritual tremenda. La Reina Valera dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Perdón. El caso es que para Jonás ir a Nínive era dejar su lugar de comodidad y la seguridad de algo conocido. ¿Cuántos de ustedes les cuesta, verdad, aventurarse a algo nuevo? ¿Cuántos de ustedes no prefieren lo que ya conozco, mejor me quedo con ella? ¿Cuántos esposos dicen mejor me quedo con la que tengo después de 40 años? No, mentira. No sé, sí, no, y eso no es malo. No se aventuren a buscar algo nuevo. Mire, les voy a decir lo siguiente. Eso de que
el prado es más verde del otro lado de la cerca es pura mentira. Nunca es así, ¿ok? Así que no se metan en ese tipo de cosas. Quédense con la que tienen. Aunque la tengan que amordazar. ¿Ok? Entonces, para Jonás ir a Nínive era dejar su lugar de comunidad y de seguridad de algo conocido para ir a una nación pagana. De hecho, era la nación más poderosa de la región en ese momento y en la cual, a pesar de la prosperidad que tenía Israel, tenía que pagarle tributos a Jeroboam II. Y entonces, en lugar de ir al noroeste, que era donde quedaba Nínive, huye en dirección contraria, que es al oeste, hacia Tarsis. Y para que dimensionen el empeño de Jonás en huir de la presencia de Dios a la ciudad de Tarsis, esa ciudad, Tarsis, algunos estudiosos la identifican con la antigua ciudad de Tartesos, que quedaba al sur de la ciudad de Cádiz en España. Y ¿saben qué? Cuando yo descubrí eso me puse a buscar en el mapa y resulta que de donde estaba Jonás, que era Jope o en la franja de Gaza hoy en día, hasta la ciudad de Cádiz, porque dicen que Tartesos estaba al sur de esa ciudad, hay aproximadamente 2.700 millas de distancia. En cambio, ir a Nínive, que quedaba en Asiria, al oeste, al noreste, eran apenas 550 millas. Piénsenlo bien. Si usted se montaba en un carro hoy y quiere llegar a la ciudad de Olympia en Washington, aquí en los Estados Unidos, este es el mapa de los Estados Unidos, este es el este, este es el oeste. Olympia queda aquí en esta punta del oeste y usted vive aquí en Montgomery. Tendría que manejar 40 horas sin parar, llegando a California y desviándose hacia el norte para llegar a Washington. Son 40 horas de manejo. En cambio, ir a Nínive era como salir de Montgomery y llegar apenas atravesando un poquito adentrado de Texas. ¿Okay? Que eso serían como 7, 6 horas de manejo nada más. O sea, el hombre se quiso ir bien lejos pensando que allá de lejos Dios no lo iba a encontrar. ¿Okay? Tarsis quedaba 5 veces la distancia de Nínive, pero él se aventuró para allá. Por 3 veces en el capítulo 1, 2 veces en el versículo 3 y 1 en el versículo 10, aparece la frase huir de la presencia de Jehová. En hebreo eso sería Baraj Panej Jehová. Y ese Baraj Panej es un modismo hebreo que indica que Jonás estaba en plena rebelión contra el Señor. Ahora, Jonás tal vez no dimensionó lo que estaba haciendo al tratar de huir de la presencia, pero el motivo de huir era no ir a Nínive, pero él estaba huyendo, él no se dio cuenta de que al huir de la presencia de Dios estaba abandonando la cultura del reino a la cual pertenecía. Estaba huyendo de la adoración, los coros en el templo, los sacrificios y las ofrendas. Estaba rechazando el lugar santísimo, estaba rechazando el arca del pacto, estaba rechazando la ley y el sacerdocio. Y en final estaba rechazando a Dios mismo y todo lo que tenía que ver con Dios. Y eso, mis hermanos, es algo muy serio. Y comenzó con un acto de desobediencia. Escuchó la voz y decidió no obedecer. Ahora, antes de que lo etiquetemos como rebelde, permítanme decirles y recordarles que a nosotros Dios nos ha dado una comisión parecida a la de Jonás. Lo pueden encontrar en Mateo 28, 19 y 20. Ahí dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando el Señor dice id, no está diciendo, bueno, yo les sugiero que vaya. No, el Señor nos está dando es una orden, un mandato, porque la palabra id, ¿verdad? Es un verbo que está en modo imperativo. Es una orden. Así que es un mandato para todos nosotros, que como discípulos hagamos discípulos. No es una orden exclusivamente dada a los que tenemos ministerio de púlpito. Es a usted que está allá por allá sentado, es a la hermana que está allá sentada en la mesa junto al hermano Antonio, es para Eduardo que está allá afuera cuidando a su nené, en fin. Es para todos nosotros, ¿ok? Y lo tremendo es que a diferencia del llamado que el Señor le hizo a Jonás, que fue de ir a una sola ciudad, a una sola localidad, a nosotros nos llama a ir a todas las naciones. Ahora, Dios nos puso en un lugar en donde llegan las naciones.
Sé que no tenemos que viajar mucho. ¿Ok? Así que es posible que aquí mismo, entre los que están sentados e inclusive los que nos están viendo por las redes sociales, es posible que los esté esperando un gran pez para tragárselos y vomitarlos en el lugar que Dios escogió que estuvieran, para hacer el llamado que Dios le mandó a hacer. Que no se lo trague el pez, por favor. ¿Okay? Bueno, ese fue el punto 1, el profeta rebelde. El punto 2, Jonás ora y Dios responde. Eso está en el capítulo 2, versos del 1 al 10. Y la verdad es que espero que hayan leído el libro, porque como se dan cuenta, vamos volando. Esto es por encima. Así que, bueno. Hay una cosa que me llama la atención en ese capítulo 2, y es que hasta ese momento, rápidamente, en el capítulo 1, Jonás huye, se monta en el barco, hay una tremenda tormenta que amenaza con destrozar el barco. Y Jonás se mete dentro del barco, del barco, y se acuesta a dormir. Y todos los marineros y todos los demás están allí bregando y batallando contra la tormenta para que no se hunda el barco. El capitán lo ve ahí durmiendo, y entonces cuando lo despierta y lo interpelan, y él dice: yo soy hebreo y temo a Jehová Dios, y yo sé que esta tormenta es por culpa mía. ¿Y cómo vamos a hacer para aplacar a tu Dios? Tíreme por la borda. Y después de ofrecer sacrificio y todo lo demás, lo tiraron a la borda e inmediatamente se calmó el mar. Pero tirándolo por la borda, vino un gran pez y se lo tragó. ¿Ok? Y ahí pasa 3 días. Hasta ese momento, hasta el momento en donde lo tiran al agua y se lo traga el pez, Jonás no había orado ni una sola vez. Es estando dentro del estómago, el vientre del pez, que él comienza a orar. Y eso me parece que es lo que pasa mucho en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? En 1 Juan nos dice que tenemos un abogado que es Cristo Jesús, y que podemos acudir a Él en cualquier momento si hemos pecado y confesar nuestro pecado, y Él nos perdona. Pero el problema con eso es que nos llenamos de vergüenza cuando pecamos, ¿verdad? Llamémoslo por su nombre, cuando le fallamos al Señor porque hemos pecado. Cuando abrimos la boca a chismear en contra del hermano. Por ejemplo, uno más o menos así, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar mal, sí, te diste cuenta, oh sí, mira, la viste así. Ay, Dios mío. Nada más para dar un ejemplito. ¿Ok? Y entonces nos da vergüenza cuando nos damos cuenta de que hemos pecado. Y en vez de ir al Señor y pedir perdón, nos quedamos calladitos. Porque nos da vergüenza, y en vez de ir a la presencia, más bien nos alejamos. Y empezamos a alejarnos, y pasan las horas, y pasan los días, y pasan las semanas, con la intención de que se nos pase el malestar que sentimos por haber pecado. Y ¡pum!, se nos olvidó que pecamos. Pero a Dios no se le olvida. ¿Okay? Yo creo que eso fue lo que pasó con Jonás. Hasta ese momento, él no había orado antes porque él sabía que estaba en rebelión contra Dios, y por lo tanto no se atrevía a hablar con Dios. Pero cuando se encuentra en la barriga de la ballena, y es interesante que fuera una ballena y no un león, porque el león lo hubiera despedazado, lo hubiera hecho pedacitos, pero la ballena se lo pudo tragar completo, y por lo tanto estaba entero, tenía todavía, lo que hicieron que... Y entonces él estaba en medio de la ballena, y en medio de esa circunstancia, él decide orar. Ahí es donde tiene que orar. ¿Ok? Yo creo que lo que les dije hace un momento, yo pienso que él pensaría: no, estoy en rebelión, ¿qué voy a estar orando yo por esta tormenta? Dios no me va a escuchar. Pero ahora todo había cambiado. Estaba en una situación personal desesperada, dentro del estómago de un gran pez. Y entonces dice el versículo 2 del capítulo 2. Dijo: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Por qué estaba en angustia? Ahora sí. Ahora sí. Pero cuando estaba huyendo a Tarsis, cuando se montó en el barco, cuando pagó el pasaje, estaba de lo más decidido. Aquí estoy yo decidido, estaba entero. Pero cuando se encontró en la barriga del pez... Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando se meten en un tremendo problema es cuando deciden orar?
Pero a veces no, están bien tranquilos y no, está bien, y están haciendo lo que les da la gana y saben que no están haciendo bien. Pero hasta que entonces cuando revientan las cosas y vienen al pastor y el pastor dice, ore. Pero es que Dios no me... Ore. Yo no voy a orar por usted hasta que usted no ore por usted mismo. Bueno, no es tan así. Si oramos, Señor, que decida orar. Y cuando ore, entonces preste la atención. No es necesario que hagamos eso, ¿verdad? Pero estando en la ballena, la barriga de la ballena que él consideró como, estoy en el Seol. Tengo que orar, ¿ok? Pero hay que decirlo bien claro, ¿ok? Y es que la oración, aunque es un privilegio hermoso que se nos da, usted se imagina que usted puede hablar con el Dios del universo, comunicarse con Él por medio de la oración y escuchar la voz del Creador de todas las cosas, aconsejándole y diciendo, hijo mío, hija mía, precioso mío, preciosa mía, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Sí, yo sé por dónde andas, tengo contado todos tus pasos. Al final todo saldrá bien, confía en mí. Eso te lo dice el Creador, el Todopoderoso, el Shaddai. Orar es un privilegio hermoso, pero si no oras, ¿cómo oyes? Lo que estás escuchando la voz del diablito que te está diciendo, ajá, te está saliendo con la tuya. Miren, orar no solamente es un privilegio, es una disciplina espiritual que tenemos que desarrollar. Porque orar no solamente se hace cuando uno tiene ganas, tiene que ser parte de nuestra rutina diaria, algo constante y ordenado en nuestra vida espiritual. Dice Isaías 65, 24, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablen, yo habré oído. Así que nunca debemos pensar que Dios no nos ha escuchado nuestra oración o que está distante e indiferente cuando le hablamos. Ese nunca es el caso. Dios es un Padre amoroso y como buen padre que es, escucha lo que tenemos que decirle. Ok, bueno, voy a adelantarme un poquito por el tiempo. Voy a llegar al capítulo 3. Pero entienda lo siguiente, cuando usted ora a Dios y su oración está bañada de alabanza, sube como el incienso de la tarde. Y se acuerdan de la enseñanza del incienso, ¿verdad? ¿Sabe lo que hace el incienso? Perfuma nuestras oraciones. Se le hace agradable a Dios escuchar nuestras oraciones. Punto 3, Jonás predica y 120,000 personas se arrepienten. ¿Ok? Entonces, cuando termina el capítulo 2, que es con la oración de Jonás, viene la respuesta. Dice el versículo 2:10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de ese increíble rescate, Dios restaura a Jonás al ministerio. ¿Se dan cuenta que Dios es un Dios restaurador? Y se cumple su palabra. Nos dice Pablo en Romanos que tanto los dones como el llamado son irrevocables en nuestra vida. Escúchame bien, no importa cuán bajo hayas caído, Dios te restaura al ministerio siempre y cuando te arrepientas. Y eso se lo digo yo con pesar, porque yo sé que hay ministerios, denominaciones enteras que no te perdonan nada si cometes un error o un pecado. Más bien te ponen en disciplina, te dejan sin llamado y cuidado que sin salvación, ¿ok? Porque son doctrinas de hombres las que usan como si fueran mandamientos de Dios. Y dicen estar bajo el pacto de gracia. A mí me parece más bien que están bajo el pacto de la desgracia, porque no son capaces de hacer caso a lo que inclusive dijo Pablo, creo que fue en Gálatas o en Colosenses, que dice, hey, y ustedes, los que se creen estar firmes, miren, cuidado, no vayan a caer. Restauren al caído, ustedes que son espirituales, restauren al caído. Pero ellos olvidan eso. Yo creo que ellos no entienden lo que significa ser restaurado. Usan solamente la primera parte del Salmo 89, 14. ¿Saben lo que dice el Salmo 89, 14? Se los digo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Ok? Sí, Dios se sienta sobre un trono cuyo cimiento es justicia y juicio porque Él ama la justicia y en su diestra tiene un cetro que es cetro de equidad. Pero delante de Él siempre primero busca la misericordia para dárselo al que se arrepiente. Yo creo que Santiago
el apóstol Santiago fue el que mejor lo interpretó. En el capítulo 2 y verso 3, en la segunda parte, dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso es que nosotros, cada vez que hagamos un juicio, necesitamos hacer misericordia antes que castigar, disciplinar, señalar, crucificar. No crean, a veces con la palabra crucificamos a la gente. Jonás estaba bajo el viejo pacto y se revela de una manera tremenda al mandato de Dios, pero Dios lo restauró al ministerio una vez que de verdad se arrepiente. Y si usted lee la oración que él hizo, usted verá que de verdad estaba arrepentido, porque él pensaba, nada, de aquí no saldré nunca más. Pero lo tremendo es que cuando sale, porque el pez lo vomita, y le da, Señor Dios, gracias porque escuchaste mi oración, lo que recibe del Señor en el cielo es, ve a Nínive. No le cambió la orden. Lo restauró al ministerio, sí, lo sacó de ahí de la ballena, sí, le guardó la vida, sí, pero la orden seguía en pie. Ve a Nínive. Ahora, ve a Nínive no fue por castigo, es sencillamente que Dios le dio una segunda oportunidad. Por eso es que llamamos esta enseñanza el Dios de las segundas oportunidades. Y más, ¿ok? Y más. Pero una advertencia, nunca sabremos cuándo será la última oportunidad que Dios nos da. Y lo estoy diciendo para aquellos, y yo no sé de ustedes, yo no estoy cuestionándolos a ustedes, ni a los que nos están escuchando por las redes sociales, pero aquellos que persisten en pecar, a repetir el mismo pecado y a pecar y a no arrepentirse, nunca sabrán cuándo es la última oportunidad. De hecho, les digo, hoy puede ser su última oportunidad para obedecer la voz de Dios, ¿ok? ¿De acuerdo? Me van a saltar algunas cosas. Hay veces que el llamado de Dios parece no tener sentido. Pero si usted busca en el Nuevo Testamento, por ejemplo, usted verá que Jesús llamó fue ¿a quiénes? A pescadores, a cobradores de impuestos, a gente rechazada por la sociedad. Llamó a las prostitutas. ¿Quién se acuerda de Leví? Lo conocemos como Mateo. Estaba sentado ahí cobrando impuestos y seguramente que extorsionando y enriqueciéndose. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso? Ilícitamente, gracias. Y el Señor le dice, sígueme. Lo dejó todo y lo siguió. ¿Y de Zaqueo qué me dicen? Zaqueo es famoso no solamente por lo que hizo cuando quiso ver al Señor, sino fue famoso por lo que hizo cuando el Señor le dijo que lo hospedara. Eso está en Lucas 19. Le dijo, Señor, hoy le doy la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien había defraudado le doy hasta 4 veces lo que le robé. ¿Saben la respuesta del Señor? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también era hijo de Abraham. Ahora, cuando dice que era hijo de Abraham, yo personalmente lo interpreto, no era por su raza, el lugar donde había nacido, es sencillamente que actuó en fe. Y Gálatas 3:7 dice que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Ok? 7 veces aparece en la Biblia lo siguiente: Dios no hace acepción de personas. Así que si tú estás aquí sentado y me estás escuchando, me estás prestando atención y me estás escuchando allá por las redes sociales, les voy a decir lo siguiente: no importa lo que haya sucedido en tu vida, no importa de dónde vengas, no importa cuán bajo has caído, Dios no hace acepción de personas. Tiene misericordia también para ti. El único paso que tienes que dar es reconocer que Él es Dios y estás arrepentido de tú portarte como te estabas portando. Él no tiene acepción de personas. Y eso también quiere decir que no importa en dónde esté, Él no se rinde con nosotros. Nosotros tenemos un tremendo testimonio en nuestra familia. No en nuestra familia directa, sino en la familia de mi esposa, con su hermana. Por años negando al Señor y pasando las manos. Hasta el día en que dijo, Señor Jesucristo, tú eres el Señor. ¡Pum! Se le abrieron los cielos. El Señor nunca se rindió con él. Nunca se rindió con él. Dios es bueno. ¿Ok? No se rinde con nadie. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Ahora, lo que es impresionante es que aquella gente que Dios los llamó a servirlo, obedecieron de inmediato. ¿Por qué? Porque el punto es que cuando Dios llama,
La única respuesta correcta es obedecer sin importar el costo. Ahora, que el Señor te prometió comodidad, no, el Señor nunca prometió eso. Más bien te prometió que ibas a llevar una cruz. ¿Ok? Un símbolo que es de sufrimiento e incluso de muerte. Por eso es que Pablo entonces dice, a la luz de todas esas cosas, dice, ¿quién entenderá la mente del Señor? Eso está en Romanos 11:34. Así que en medio de su desobediencia, Jonás tuvo la experiencia, o tuvo una experiencia que le cambió la vida. Una experiencia que lo llevó más allá de la lógica de su tiempo y de la teología que manejaba, que era el de la ley. Él llegó a estar, por decirlo así, en el Seol. Ese lugar que representa muerte y desesperanza, y allí mismo fue donde experimentó la salvación. Ok, ahora, me voy a saltar algunas cosas. El punto 4 es Jonás se enoja y Dios lo corrige. Ahora, esto es interesante, porque una vez que Dios lo rescata del fondo de la ballena, una vez que lo tira ahí, una vez que lo restaura al ministerio, Jonás empieza a predicar, empieza caminando, y era una ciudad grande, Nínive, 120,000 personas, y empieza a predicar, y cuando termina de recorrer la ciudad, se aparta en un lugar donde puede mirar la ciudad, esperando a ver que caiga el juicio de Dios. Está esperando que caiga el juicio de Dios. Y entonces Dios hace que crezca una calabacera, dice la Biblia, de la noche a la mañana. Él se sentó aquí, no había nada, pero de repente, a la mañana siguiente amaneció una calabacera que le daba sombra del sol, que en esos lugares castiga mucho. Y él se alegra, dice la Biblia, oh, me alegré por la calabacera. Y ahí estaba esperando los 40 días, ¿verdad? Que pase lo que pase. Y de repente dice, Dios hiere a la calabacera y de la noche a la mañana la calabacera se seca y Jonás se enoja. Y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con Nínive en ese momento? Escucharon el mensaje. Jonás fue exitoso al decir el mensaje. Un mensaje que dio de mala gana y bien cortico, porque él no dijo otra cosa que arrepentido porque Jehová va en los próximos 40 días viene destrucción sobre esta ciudad. Eso fue todo su mensaje. Él no dijo el Dios de Israel quiere tener misericordia de ustedes que son paganos, asesinos, ladrones, pero Dios quiere restaurarlos. Y si no se arrepienten en 40 días viene destrucción, así que arrepiéntanse y vengan a Jehová, quien será bueno. Él no dijo nada de eso. Él dijo, en 40 días esta ciudad va a ser raída. ¡Pum! Jehová va a traer fuego del cielo. Recorrió la ciudad, se fue y se sentó allí. Él quería ver el fuego caer como cayó sobre Sodoma y Gomorra. Resulta que la gente de Nínive escuchó el mensaje y dice que desde el mayor hasta el menor se metieron en 40 días de ayuno a ver si Jehová se arrepentía y no les traía tan gran mal. Hasta los animales, los niños de pecho, nadie comió nada por 40 días. ¿Ustedes se imaginan eso? 40 días. En 40 días, fue ayuno de 40 días. Lean el libro. Ayunaron 40 días, todo el mundo. Y el Señor desistió de castigarlo. Y Jonás se enoja. No era esto lo que decía cuando estaba en mi tierra. Es que yo te conozco, tú eres Dios bueno, misericordioso, que tú haces esto y aquello. Y estos malvados, yo sabía que los ibas a perdonar. Y entonces el Señor habla con Jonás y le dice, oye, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te llenas de rabia? Y no es eso, sino que te enojas no solamente porque no le traigo juicio a esta gente, te enojas por una calabacera que ni plantaste ni sembraste. ¿Haces tú bien en eso? En cambio, esta gente, 120,000 almas que están en una profundidad, en una oscuridad espiritual terrible, que no saben discernir su derecha y su izquierda. No voy a tener yo misericordia de esa gente. Nosotros a veces pensamos que Dios es injusto, ¿verdad? Por las situaciones que pasamos. ¿Cuántos de ustedes han culpado a Dios de lo que están viviendo? No levanten la mano. Yo sí he conocido gente que culpa a Dios. Y he tenido que decirles, Dios no es culpable de la situación que estás viviendo. Eso fue producto de tus propias decisiones. Ahora, lo que nosotros sabemos es que podemos entonces escoger vivir de dos maneras. O vivir como Jonás, esperando que venga el juicio y el castigo, o vivir como
Dios le agrada que vivamos en misericordia y hablando salvación. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cuando los fariseos le piden al Señor una señal por allá en Mateo 12? Le dicen, danos una señal para que creamos en ti. El Señor le dice, esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no le será dada una señal, sino la del profeta Jonás. ¿Ok? ¿Están viendo la relevancia del profeta ahora? 8 siglos después, Él le dice, no habrá otra señal sino la del profeta Jonás. Vamos a leerla, Mateo 12, 40 y 41. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Es una tremenda confrontación la que el Señor le hace a los fariseos de ese momento. Y es que una nación como Nínive, alejado de todas las promesas y de la ciudadanía y sin esperanza, sin Dios, no tenían lugar para salvación. Pero el Señor le dice a los fariseos que los hombres de Nínive los condenarán a ellos, porque ellos sí se arrepintieron. Así que ahí teníamos ya en el mensaje de Jonás un anticipo profético de la misión, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor. Porque el Señor también estuvo 3 días y 3 noches, ¿verdad?, en el corazón de la tierra. Pero también es una señal para el final de los tiempos, ¿ok? Porque también nos dice que así como en los días de Jonás, y también nos dice, sí, eran los días de Jonás que dicen que de Noé, gracias, de Noé, que la gente estaba dándose en casamiento, etcétera, etcétera. Así también será la venida del hombre. Ahora, es una tremenda honra la que el Señor le hace a este profeta que ya en nuestra mente decimos, era un rebelde. Pero es tremenda honra. Lo usa para decir tal cosa. ¿Ok? Y hay más señales proféticas en todo el libro. Por ejemplo, el de la sustitución. Cuando habló de la sustitución vicaria que hizo el Señor para con nosotros. Él fue arrojado a la cruz, así como Jonás fue arrojado al mar. ¿Ok? Era muerte segura. ¿Ok? La soberanía sobre la creación, tanto la tempestad física como espiritual, cesan por un mandato divino. ¿Ok? En lo que tiran a Jonás al mar, se hizo calma. El Señor Jesús en el bote durmiendo, reprendió a los vientos. ¿Ok? Calma. Le hizo a los vientos, cesó. ¿Ok? La universalidad del mensaje de salvación. Los marineros que estaban en ese buque, léanlo en el capítulo 1, le ofrecieron sacrificios a Dios y temieron a Dios cuando vieron que la tempestad se calmó cuando arrojaron a Jonás. Le tuvieron miedo porque Jonás le dijo, soy hebreo y sirvo a Jehová, Dios creador de los cielos y la tierra y el mar. Y ellos eran marineros, el mar. Sí, ¡fum! Se calmó el mar y dijo, este Dios tiene dominio sobre el mar también. Le ofrecieron sacrificios, ¿ok? Y acuérdense que el Señor también dijo en Apocalipsis 7, en Juan 10, que Él también tenía ovejas que no son de ese redil. Y lo último es lo que sucede a diario, la revelación de lo que hay realmente en nuestro corazón. La muerte de la planta física ¿cómo fue que la llamé? De esa calabacera, revela cuando realmente somos egoístas y estamos faltos de misericordia. Así que Jonás fue un profeta sencillo pero terco. ¿Quién de nosotros no es terco? A veces somos tercos en una cosa sí, en otra cosa no, pero somos tercos, ¿ok? Así que, así como Jonás, que le gustaba era estar en el templo allá en Samaria, o en el palacio allá en Samaria. A nosotros nos pasa mucho, nos gusta estar en los templos en donde está fresco, como este. Está, ¿verdad?, bien organizado, bien limpio, hay muchas cosas buenas. Todo eso es bueno, pero se vuelve un problema si olvidamos lo que Dios nos ha mandado a hacer, y es hacer discípulos a las naciones. Dios nos sigue diciendo hoy, como le dijo a Jonás en aquel día, y no tendré yo compasión de la gente que habita, en este caso, en Montgomery. Pero Dios quiere usarnos a usted y a mí.
Amén. Ok. Al final del libro, escuchen bien esta parte que puse aquí. Al final del libro, luego de que Dios confronta a Jonás con su enojo, ahí termina el libro, no se lee más nada. Cuando el Señor le pregunta, ¿y no tendré yo compasión de Nínive, de esta gente? Hasta allí llega el libro. No se lee la respuesta de Jonás. No se sabe lo que dijo. ¿Okay? Y yo creo que eso fue un diseño de Dios para que nosotros mismos, en ese mismo silencio que se oye en el libro, oigamos la voz de Dios diciendo, ¿y no tendré yo compasión de tu familia, de tu vecindario, del lugar donde trabajas, de la ciudad donde vives? ¿Qué vas a hacer con esa pregunta? ¿Te vas a quedar callado como Jonás, aferrado a tus propios planes, a tu propia terquedad, o le vas a decir sí? Ahora, ese sí, te advierto, implica soltar tus sueños y abrazar los sueños que Dios tiene para ti. ¿Okay? Significa rendirte a su voluntad, dejar tu zona de confort, ir a donde Él te envía, aun si nunca lo planeaste así. Implica compartir la buena noticia de la resurrección con quienes más la necesitan. Y al final, el libro de Jonás nos dice, hoy es nuestra segunda oportunidad de obedecer a Dios. Nos ponemos de pie. Espero que la hayan disfrutado. Yo sé que fue un poco larga y tuve que saltar muchas cosas, pero espero que lo hayan disfrutado. Y ya en sus mentes empiecen, cada vez que hablen de Jonás, no piensen en una ballena, sino en un hombre a quien Dios restauró al ministerio a pesar de su terquedad. Y que el Dios de las segundas oportunidades se le manifestó a él. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta hora. Gracias por ser un Dios que nos da segundas oportunidades. Gracias por ser un Dios compasivo, clemente, pero también, Señor Dios, paciente para con nosotros. Tú esperas, Señor, que nosotros, tarde o temprano, te demos una respuesta afirmativa al llamado que nos estás haciendo. Así que, Padre, yo de mi parte te digo sí a todo lo que me pidas, Señor Dios. No quiero ser hallado ni con un ápice de rebelión en mi corazón. Quiero poder ser obediente como tú fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente al llamado que te hizo el Padre en favor de nosotros, de poner tu vida. Gracias, Señor Dios. Te adoramos, te damos la gloria en esta hora. Y a ustedes que me están escuchando, si escuchan la voz de Dios hoy, dice el Salmo, no endurezcan su corazón. Denle el sí que Dios espera de ustedes. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde. Y madres, les recuerdo que allá atrás en la esquina los están esperando para que se saquen sus fotos con sus familias. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles.